Quizás el capítulo 1 de Génesis sea bastante leído por inclusive los que no son tan juiciosos en la lectura bíblica, pero esa frecuencia de lectura precisamente lleva a muchos a considerar este capítulo como tal vez no de tanta importancia como otros más adelante en el Nuevo Testamento. Bueno, qué sé yo, en resumidas cuentas, a veces volvemos la lectura de Génesis 1 algo muy repetido, muy rutinario. Vamos a hacer un análisis, como dije, no tan teológico, sino a considerar si este capítulo nos sirve para nuestra vida cotidiana. Vamos a hacer un enfoque mucho más personalizado y especial. El capítulo inicial de Génesis, que es el relato de la creación, no es solo una narración histórica. Metámonos eso, por favor, en lo más profundo de nuestra cabeza. Tampoco es una narración teológica. Solamente, lo son, sí, claro, pero hay que mirar los diferentes pasajes de la Biblia como algo mucho más allá. Y resulta que entonces vamos a descubrir que Génesis 1 tiene una estructura particular que lo asemeja a un libro de la Biblia que es Salmos. Ya les voy a explicar por qué. Entonces podemos empezar a aceptar que quizás pudiéramos mirar Génesis 1 como una especie de poema cósmico que invita a meditar profundamente sobre Dios y su obra, y sobre si eso tiene aplicación en nuestra vida o no. Porque cuando miramos el capítulo 1 de Génesis vemos que está escrito en un estilo rítmico, también repetitivo. Hay ciertas frases que se repiten con frecuencia. Y es una especie de cántico donde se muestra el poder de Dios, primero que todo, como creador. Hago énfasis en esto. Miremos siempre que abramos la Biblia en el capítulo 1 de Génesis como una descripción de la grandeza de Dios, entre otras muchas cosas. Un Dios todopoderoso que primero está sacando de la nada un universo y después está transformando el caos en orden, y todo a través de la palabra divina. Su palabra poderosa es la que hace la creación y la que lleva a ese ordenamiento, esas obras construidas. Pero este pasaje de Génesis 1 también guarda un cierto orden, porque vemos que hay una descripción de 7 días de la semana. Este es el sustento bíblico por el cual los estudiosos y teólogos han dicho que el número 7 es la descripción de lo completo, de lo perfecto, de la plenitud. Por alguna razón el Señor escogió 7 días, no 10 ni 5, 7. Él es un Dios con un cerebro matemático, y entonces el número 7 tiene que tener una significación muy especial dentro de su plan. Y bendito aquel que empieza a mirar y a entender cómo Dios hace sus cosas. Decíamos que hay una serie de repeticiones. Por ejemplo, y dijo Dios. Por ejemplo, y vio Dios que era bueno. Por ejemplo, y fue la tarde y la mañana. Entonces esas repeticiones crean una especie de ritmo similar a un salmo. Y eso convierte el capítulo 1 de Génesis en un pasaje precioso, ideal para la meditación espiritual de la palabra. Así que
desde ya te estoy invitando a que la próxima vez que leas Génesis 1 lo hagas con otros ojos. Así como cuando abres el libro de Salmos, estás preparado para ver alabanza a Dios, así Génesis es lo mismo. Ese es el propósito principal. Mirar el carácter, la grandeza, el poderío de un Dios que es tu Dios, no cualquier Dios de cualquier religión, tu Dios, el que te trajo a ti, el mismo que está creando en este capítulo 1. Por consiguiente, espiritualmente nos invita a reflexionar sobre la bondad de la creación, es decir, lo bueno de la creación. Dios mismo la califica, dice, vio que era bueno. Yo creo que a veces nos cuesta trabajo entender que Dios continúa obrando, porque pensamos que la obra de Dios fue solamente al principio, pero cuando leemos el libro de Génesis, descubrimos a ese Dios creador que sigue obrando, actuando en nuestros instantes de cada día. Eso va a tocar nuestro corazón y también nuestra lengua para alabarlo y bendecirlo. Estamos hablando de la soberanía de Dios, pero también nos muestra otra cosa muy importante, que es el papel que Dios pone a desempeñar al primer hombre y a la primera mujer en su creación perfecta. ¿Cuál es ese papel? Lo veíamos hace unos días. El rol del mayordomo, el administrador de la creación de Dios. Pues date el permiso de abrir tus ojos del espíritu en admiración hacia las cosas grandes que el Señor nos va a mostrar que está haciendo o que hizo pues en su creación, pero también de caer de rodillas. Date ese permiso, porque esa grandeza de esa creación tiene como propósito el ser humano. Todo esto se aprecia cuando lo leemos meditándolo. Por consiguiente, tenemos que apartar la costumbre de leerlo superficialmente. ¿Cuántas veces has leído este capítulo? No sé. Pero la siguiente repetición, que no sea eso precisamente, sino que sea un estudio en meditación. Un estudio en tratar de comprender el carácter de tu Dios. Quizás nos sirva un poco, entonces, para comprender ese temperamento, ese carácter de Dios creando, es colocarnos nosotros en el papel creador de un artista. Quizás tú has hecho alguna obra manual, alguna obra de arte, has pintado un cuadro, has hecho alguna manualidad, un tejido, un bordado, una obra ya terminada, o inclusive pintar la pared de un cuarto, que ya estaba necesitada de esa mano de pintura. Cuando tú terminas esa obra manual, tú descubres que estás sintiendo dentro de ti una profunda satisfacción por la acción terminada. Al principio hay algo de entusiasmo, pero también una serie de dudas. ¿Será que soy capaz? ¿Será que puedo terminarlo? Y cuando lo terminas, entonces se concreta un milagro. Es el mismo sentimiento que hay cuando nace un bebé y los padres lo miran con orgullo y quieren que todo el mundo conozca a ese bebé, porque ellos se sienten plenos y satisfechos de mostrar la obra que acaban de ejecutar. Ese sentir de satisfacción por algo hecho fue puesto por Dios para que pudiéramos comprender, aunque fuera un poquito, el corazón de Dios durante
la obra creadora. Imagínate si eso es en cosas inmateriales, como los ángeles, y en las cosas materiales como los animales y el universo mismo, ¿cómo sería el sentimiento del corazón del Padre cuando crea al primer hombre y lo ve lleno de vida, ya, con vida infusa? Vamos a poner ese espíritu entonces en la consideración de los siguientes versículos. Vamos al inicio, el caos inicial, Génesis versículos 1 y 2 del capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pues leídos así, estos dos versículos nos dicen, bueno, sí, aquí hay cosas grandes. Pasemos entonces al versículo 3. No, un momento, detente. Llega hasta el primer punto seguido. Llega hasta el primer punto seguido. La primera frase, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Resulta que esto en el hebreo es escrito de derecha a izquierda. Nosotros lo escribimos de izquierda a derecha. En el hebreo es al revés. Y la primera palabra que se escribe a mano derecha en hebreo es Breshit. Breshit es en el principio. Y Breshit es de donde se toma el nombre del libro de Génesis en hebreo. Nosotros lo llamamos Génesis, ellos lo llaman Breshit. Esta frase es tan importante que aquí podría surgir toda una discusión teológica, porque en primer lugar, aquí no hay una especie de asertividad de demostración, no hay una afirmación que esté demostrando que Dios sí creó los cielos y la tierra, el universo. Lo que esta frase está diciendo es simplemente planteando que Dios es el creador y punto. Eso divide la humanidad en dos grupos grandes, los que creen y los que no. Y sobre esta frase, los que no creen han escrito libros enteros, tratando de demostrar que Dios no existe o que la creación es un Big Bang simplemente y una evolución permanente, porque Dios no conviene que aparezca por ahí en la ecuación. Pero está diciendo aquí que en el principio, y fíjense esto, nos está hablando de algo que define un tiempo, antes y después. Antes del principio era la eternidad, después del principio viene el tiempo. Hay dos opuestos allí, la eternidad versus tiempo. Es un contraste bien grande el que hay en una sola frase. Y si somos un poquito incisivos, podemos tratar de entender qué sería antes del principio, cómo sería esa eternidad, donde no había absolutamente nada, solo Dios morando consigo mismo, en un estado de perfección y de amor completo. ¿Qué más habría allí? Pues todo lo demás es especulación, porque esto establece también una especie de barrera. La Biblia empieza a definirnos, a mostrarnos, a señalarnos aspectos de lo que es en el tiempo, pero muy pocas cosas definen aspectos de la eternidad. Y dice allí en esa misma frase que creó Dios los cielos y la tierra. Esto es una forma poética dentro de la costumbre oriental para denominar al universo. Aquí cabe toda la imaginación y todo el conocimiento que tenemos hasta el momento. Aquí vemos
a las infinitamente grandes nebulosas y galaxias, de las cuales hay millones de millones en el universo conocido. Esas nebulosas y galaxias que contienen miles de millones de estrellas. Alrededor de cada estrella puede que sí, puede que no, puede haber un número X de planetas. Entonces vamos de lo más grande a lo más pequeño, universos, galaxias, nebulosas, sistemas solares, soles, estrellas, planetas, para llegar a uno de los planetas más pequeños de la creación, porque la Tierra no se caracteriza por ser planeta grande precisamente, tampoco el Sol. Hay estrellas muchísimo más grandes en el universo. Pero a Dios le plació tomar un sistema solar relativamente pequeño, con una estrella relativamente pequeña y un planeta relativamente pequeño, y fundar un pueblo relativamente pequeño entre las naciones y cuidar de él por toda la historia. Desde mi punto de vista, no sé el de ustedes, para mí esto es conmovedor, porque significa que Dios le encanta trabajar con lo gigantesco, lo que no se puede medir por lo grande, lo que aparentemente no tiene límites, físicamente hablando, pero también le encanta trabajar con lo pequeño, el átomo, pero el pueblo de Dios, Israel, que es de los más pequeños entre la tierra. Y es por eso que en la palabra de Dios habla de que el Señor llamó a lo vil y a lo menospreciado. Y probablemente tú has sido objeto de burlas y de miradas rayadas, tratando de menospreciarte porque estás buscando a un Dios invisible. Pero precisamente porque ser tú también pequeño es que Dios te ha llamado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa sola frase nos puede dar para muchísima revelación. Pero continuamos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, entonces resulta que el Señor crea de nada algo que empieza con una forma caótica. Y viene una pregunta: ¿y por qué no lo creó perfecto desde el principio? La responderemos más adelante. Entonces, estos dos versículos arrancan con un enfoque inicial de contraste entre la nada y el universo, y entre la eternidad y el inicio del tiempo, simplemente afirmando que Dios es el creador de todo. Hay un contraste marcado entre el vacío primordial, donde dice desordenada y vacía, y la presencia activa del Espíritu Santo de Dios, que se mueve o se movía como un viento o como un ave sobre las aguas. La figura en el hebreo nos ilustra esa figura de un ave revoloteando por todas partes y organizando lo que estaba en caos. Hay un silencio aquí antes de la sinfonía de la creación, cuando no había nada, y de pronto ahora hay muchas cosas. Entonces, ¿por qué Dios no hizo perfecto nada? Esa es una pregunta que no podemos contestar ahora. Es una pregunta que tendrá respuesta cuando estemos en la presencia de Dios. Pero ¿qué tal si lo hizo para que quizás entendiéramos el milagro de la nueva criatura que nace desde el caos de nuestra propia personalidad pecadora,
mentirosa, desobediente, rebelde. Cuando llega el Señor a nuestras vidas, empieza a armar una nueva criatura. Desde el principio está, pero pasa el tiempo y entonces empezamos a verla en la realidad material de este mundo. Tú que antes tenías tantos pecados y yo, ahora buscamos al Dios invisible para que nos quite cada vez más todas esas caídas, esas falencias, esas debilidades y buscar la perfección. Es lo que se llama santidad. Entonces, con esos dos versículos podemos hacer una meditación contemplando el caos de tu propia vida. Todavía, aún, en algunos momentos, ¿dónde sientes más vacío o tinieblas? ¿Qué aspectos de tu vida todavía no están organizados? Y entonces tú puedes invitar al Espíritu Santo de Dios a moverse sobre la faz de esas aguas internas, trayendo orden y luz sobre tu vida. Y esto que estoy diciendo no es algo retórico, no es simplemente una frase que pretende ser bonita para que te toque de alguna manera. Esto es real, hermano. Esto lo hemos predicado de varias maneras. Cuando hablamos del ministerio del Señor Jesucristo, cuando llega a la sinagoga y despliega el rollo donde está la profecía de Isaías y la toma para él, y dice: he venido para mostrar el año abundante del Señor, a quitar cadenas a los presos, dar vista a los ciegos. Es esto mismo, es la creación, después de ella la organización de esa creación. Entonces la santidad nos queda fácil entenderla aquí, en este momento, como la obra del Espíritu Santo, la obra perfeccionando lo que fue en forma inicial un caos. No hay nada imposible para Dios. Cualquier porción de tu ser que sea un estorbo para ti, que sea un dolor, que sea una cadena, puede ser quitada por el poder de Dios. Por favor, hermano, no achiques en nada a tu Dios. Al contrario, acércate a Él humildemente y pídele el milagro de la liberación, de la organización del caos, de ese aspecto que tanto daño te hace y hace a los demás. Pregúntate, ¿cómo Dios puede transformar mi desorden en propósito, así como hizo con la creación? Venimos entonces al día primero, que está en Génesis capítulo 1, versículos 3 al 5. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí voy a hacer una aclaración desde ya. No hay que confundir esta luz que vemos aquí en el versículo 3 con la luz de la estrella que llamamos sol más adelante, cuando cree el Señor las lumbreras de los cielos. De alguna manera, la tierra, no lo comprendemos bien, era iluminada por una luz que muy seguramente provenía de Dios o del trono. Es esta la luz. Cuando Él dijo, sea la luz, fue la luz. La crea a partir de sí mismo, antes de que haya estrellas obrando sobre el planeta Tierra, el Sol. Es un acto de nombramiento y de separación. Entonces, nombra dos opuestos, luz y tinieblas. Y la palabra luz es como un simbolismo de la revelación del poder y de la gloria de Dios, en contraste con las tinieblas, que es como la definición de lo que es el caos
y la ausencia de luz. Entonces lo que el Señor hace primero que todo es separar una forma en la cual la creación va a ser sumida, llenada de una forma particular de manifestación de Dios. No decimos energía, no, sino una forma particular de manifestación que es la luz divina, no la luz de la estrella, luz divina. Medita entonces en la luz divina como iluminación interior. ¿Le has pedido eso a tu Señor? Padre, dame revelación de tus cosas. Esa palabra que yo no entiendo, Señor, quiero comprenderla. Y la palabra que entiendo, Señor, quiero vivirla. Pero sé que para vivirla necesito revelación. Porque cuando tu palabra me toca, es cuando soy energizado, cuando soy levantado de sobre mi misma carne, y entonces me convierto en milagro vivo. Por eso, ¿qué tinieblas, qué miedos, qué dudas necesitas que Dios separe de tu luz? O sea, tu fe, tu esperanza, todo lo que proviene de Dios, todo lo que está en la palabra de Dios que te ha sido dado, todo lo que Él dice que es bendición para tu vida. Y entonces aquí puedes visualizar la palabra de Dios. Digo visualizar espiritualmente, no en términos de meditación trascendental, nada de estas cosas. Visualizando cómo Dios disipa la oscuridad que pudiera haber en algunos rincones de tu alma, recordando que cada nueva manifestación de esa luz es un nuevo comienzo de gracia, otra revelación más para que tú camines en entendimiento. Recuerda que una cosa es caminar por obediencia ciega y otra cosa es caminar por obediencia entendida. El entendimiento de las cosas que estás haciendo, el entendimiento de los porqués, el entendimiento de los para qué, los fines, es el verdadero sentido de la revelación de Dios. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo aquí? Nosotros caminamos con Dios por fe, por obediencia, no porque entendamos las cosas de Dios, pero cuando caminamos así, por fe y por obediencia, entonces el Señor nos va revelando los porqués, los para qué y los fines. Y entonces lo que antes era fe ciega, ahora se convierte en certeza, se convierte en razón de vivir, se convierte en fuerza que impulsa, se convierte en ánimo, que viene de ánima, que viene de espíritu. Una persona con espíritu, una persona con fuerza interior. Eso es lo que hace la luz de Dios en tu corazón. Para terminar hoy, el día segundo, la expansión, Génesis 1, 6 al 8. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Aquí la expansión es como una bóveda, donde el Señor coloca arriba las aguas que van a estar contenidas en la atmósfera y abajo las aguas en la tierra. Esta es una separación que hace Dios con el propósito de ordenar. Y aquí entonces también hay un paralelo en las divisiones que tenemos que hacer para reforzar el orden en nuestras vidas. A veces tenemos confusiones y mezclas de cosas y cosas. Me refiero con eso que abrimos el cajón de la mesita de noche y hay de todo. Abrimos el cerebro de la persona y hay de todo, pero no está definido ni está ordenado. Entonces el Señor llega
y coloca una bóveda y dice, esto es lo de arriba y esto es lo de abajo. Ahora se va a mantener una armonía y un orden. Pensemos entonces en las divisiones en tu vida. ¿Qué límites, qué cielos necesitas establecer para proteger tu paz interior? Es decir, ¿qué cosas a veces permites que se metan donde no se debe y te roban la paz? Porque no hay esa división, esa separación. Entonces mira a Dios como el arquitecto, que amplía los horizontes, los expande, los horizontes espirituales y los físicos, separando lo profano de lo sagrado. A ciertas alturas todavía algunos cristianos tenemos confusión entre lo que es sagrado y lo que es profano. ¿Qué es del mundo y qué es de Dios? A veces mezclamos las dos cosas. Contaminamos lo celestial con lo profano. Las separaciones, ojo, son necesarias para el orden, ojo, pero en ningún momento esas separaciones deben ser barreras. Es decir, hablamos de separaciones aquí de ordenamiento, pero no estamos diciendo que entonces, como el primo no es creyente, entonces metámoslo en una bóveda aparte y no lo tratemos. No. Acordémonos que siempre estamos llamados a ejercer el amor hacia el prójimo. Y acordémonos que alguien le preguntó, Señor, ¿y quién es el prójimo? Y la respuesta del Señor fue sorprendente porque él no estaba hablando de ningún judío, estaba hablando de un samaritano que no era considerado prójimo entre los judíos. Entonces somos llamados a evangelizar a los demás, no siempre con Biblia, por favor, pero siempre sí con testimonio de vida, con ejemplo de amor y de tolerancia. Ese primo, que a veces es un dolor de cabeza, tratémoslo con misericordia, tratémoslo con tolerancia y de pronto eso toca su corazón. Quizás lo hemos tocado muy fuertemente con palabras bíblicas, pero sin suficiente caridad, sin suficiente amor. Entonces hemos convertido algo que debía ser bendición en una barrera. Bueno, como se darán cuenta entonces, de la lectura bíblica podemos sacar muchísimos tesoros. Si alguien está inquieto por la forma como se ha tomado esta palabra, quiero recordarles que en el Nuevo Testamento, ya para terminar con esto, el Señor citó muchísimos pasajes del Antiguo Testamento, especialmente de Deuteronomio, Salmos también, y a veces los citó fuera de contexto, y a veces les dio una interpretación que era válida para la exegética, o sea, la explicación judía, pero que hoy podría escandalizar a algunos teólogos. Yo creo que nos hemos metido con la teología volviéndola una camisa de fuerza que no debe ser. La teología es una ayuda magnífica, pero no es camisa de fuerza. Entonces, podemos sacar grandes tesoros cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe en la interpretación de la palabra de Dios, siempre y cuando queramos obedecer en todo a Dios y respetarlo como nuestro Dios y Señor, diciéndole al Espíritu Santo que nos mantenga siempre en la doctrina sana. Con eso terminamos hoy. Amén y amén.